estudiantes de 10º grado, letras. En la semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca del tema de los niveles de organización de los seres vivos. En el día de hoy vamos a hablar acerca del origen de las especies y el mundo de la evolución. Todos los seres vivos ahí evolucionan. Entonces, a lo largo de la historia se ha hablado de que cómo se originó, dónde originó esas especies, cómo se dio todo eso, porque hay diversidad de especies. Entonces, son muchos los científicos que apoyan ciertas teorías acerca de el origen de las especies y cómo ellas evolucionan hasta al grado máximo de las especies que tenemos hoy en día. Es casi igual el tema creo que dimos la clase antepasada sobre el origen de la vida. Son dos temas diferentes porque uno es cómo se originó la vida y ahora es cómo se originaron las especies, las diferentes especies que existen en el mundo. Entonces, hay diversas teorías que apoyan este mismo tema y diversas teorías que explican acerca del origen de ellas y cómo evolucionan hasta hoy en día. Entonces, este es el tema del día de hoy. Vamos a empezar entonces con una pregunta. En la pantalla estoy compartiendo una imagen de 3 especies diferentes de aves. Pertenecen a la misma familia, pero son especies diferentes. Dice, observamos el pico y las patas de un loro, de un pato y de una gallina. ¿Has observado estos animales desplazarse de un lugar a otro o comer, por ejemplo, fruta, granos de maíz y miga de pan? ¿Por qué son diferentes las patas y los picos de las aves mencionadas? ¿Cuál podría ser una explicación que justifique las diferencias encontradas y función que realizan? A pesar de que son de la misma familia, pertenecen a un grupo de vertebrados, son aves, ellos tienen diferencias. El pico del loro es diferente al del pato es diferente a la gallina y de la gallina el loro. Pero ¿a qué se debe esto? La pregunta que nos hacemos. ¿A qué se debe que ellas, a pesar de que son de la misma familia, tienen diferentes picos? Entonces, así es que vamos a empezar este tema, a explicar detalladamente cómo se originaron esa diversidad de especies en el universo, en nuestro planeta. Entonces, estas especies, cómo ellas se han adaptado a ciertas condiciones ambientales. ¿A qué se debe eso? Porque los 3 se tienen que desplazar, pero los 3 tienen las patas diferentes y el pico diferente. Uno vuelan más alto que los otros pertenecen más en tierra que en el aire. Entonces, todas estas diferencias es lo que vamos a ver acerca de la evolución y el origen de las especies. Dice, la herencia y el ambiente influyen en la variedad de los seres vivos. Esto es más que como una pregunta. Está en el módulo y le traes a la diapositiva porque necesito saber si en realidad el ambiente influye en la variedad de los seres vivos, en la diversidad de especies que existe hoy en día. Y que si la herencia también influye dentro de que haya variedad en los seres vivos, o sea, las diferentes especies que hay. Entonces, para eso muchos científicos se han interesado en estudiar, en observar ciertos patrones
en las diferencias que tienen esos seres vivos que pertenecen a la misma familia, pero son diferencias entre ellos mismos. Entonces los científicos se interesaron a lo largo del tiempo a investigar todas estas situaciones que se venían dando. Entonces, por eso ellos apoyaron y dieron origen a varias teorías. Entonces, las teorías de la evolución empiezan a regir en los siglos XVII y XVIII. Aparecieron los biólogos, los naturalistas, que aún creyendo que las especies no se modifican, sentaban la base para que se hiciera un cambio al respecto. O sea, muchos científicos en ese entonces, ellos decían que las especies no se modificaban, que las especies desde que se orinaron quedaron así para toda la vida. Pero entonces, ¿por qué? La pregunta que uno se hace, ¿por qué hay tanta variedad de especies en nuestro planeta? Entonces, muchos propusieron estudiar, pusieron a escribir teoría para que explicaran más detalladamente lo que influye dentro de la evolución de los seres vivos. La primera teoría de la evolución tenemos la teoría fijista. Muchos dicen fijismo también. Es una creencia que sostiene que las especies actualmente existentes han permanecido básicamente invariables desde la creación. ¿Qué quiere decir eso? De que de la Biblia está escrito que todas las especies fue creada por Dios y ellas se han mantenido a lo largo del tiempo siendo la misma especie. O sea que si una especie es descubierta, porque acuérdense que todavía esto no ha terminado aquí, todavía muchos biólogos están descubriendo nuevas especies de animales, de plantas, de microorganismos, de protozoarios, de hongos. Entonces, dice esta teoría que pues, han permanecido básicamente así, sino que desde la creación, desde que Dios empezó a crear los animales, todos los seres vivos que existen en el planeta Tierra, esos animales han quedado igualitos como Dios lo creó. Entonces, esta teoría fueron también apoyada por muchos estudiosos científicos, porque ellos decían que, bueno, Dios creó esto y Dios tiene todo el control de toda la creación y las especies no van a variar, nunca han variado, han permanecido siempre iguales. Entonces, estas especies no están evolucionando. A pesar de que muchos, como les dije anteriormente, que los científicos siguen descubriendo nuevas especies, ya esta teoría explica por qué estas especies estaban allí. Lo único era que no han sido descubiertas. Entonces, esta teoría empezó a decaer cuando este señor, Jean Bautista Lamarck, empezó a hacer nuevos experimentos y a observar ciertos patrones del comportamiento de los animales. Entonces, Jean Bautista Lamarck formuló la teoría de la evolución y propuso que los organismos en toda su variedad habían evolucionado de forma simple, creadas por Dios. Él todavía tiene la tendencia de que organismos simples que fueron creados por Dios han evolucionado a organismos más complejos, han evolucionado a organismos más grandes, y entonces postuló que los responsables de esa evolución habían sido los propios organismos por su capacidad de adaptarse al ambiente. Entonces, este investigador propuso esta teoría y le explicó fácil y detalladamente. En la imagen ustedes observan aquí que hay una jirafa, ¿no? La jirafa más pequeña fue así como fue creada la jirafa, pero con el tiempo, años pasaron y la jirafa sintió de que la necesidad de alimentarse de árboles más altos, pero como el tamaño era pequeño, el mismo organismo es responsable que él se adaptara un poco más, alargara más el cuello, a convertirse ya a una jirafa grande en la jirafa que ya se puede alimentar de ese árbol grande. Entonces, él
él explica que todos los organismos son responsables de su propia evolución. Ellos mismos se adaptan al medio en que ellos están. Y claro, en este caso, este animal, la jirafa, él se adaptó al medio en que él estaba y que él necesitaba alimentarse. Entonces, ha pasado, pues claro que esto no pasa de hoy para mañana. Esto tuvo que pasar una buena cantidad de años, miles de años, para que esa jirafa evolucionara a una jirafa más grande, con cuello largo, y que se pudiera adaptar a alimentarse de árboles más grandes. Entonces, este señor formuló esta teoría en base a esas evidencias que él fue observando en el comportamiento. Después de la teoría de Lamarck, sabemos que la teoría fijista solamente sostiene de que los organismos fueron creados por Dios y que ellos se mantienen intactos. Ya este cambia un poquito más, a pesar de que él dice que las especies fueron creadas por Dios, pero estas sufren una pequeña evolución y que esa evolución, ella misma es responsable de esa evolución que va sufriendo esa especie para que se adapte al ambiente donde él está. Entonces viene una teoría que se llama la teoría del origen de las especies. Y aquí viene Darwin y Wallace a observar, y fueron ellos los que dieron a luz a lo que es la teoría del origen de las especies. Pero ¿quién era Charles Darwin? Entonces era igual un naturalista, un biólogo, que él empezó a interesarse en estudiar de cómo se originaron las especies. Este señor, por lo general, siempre estaba viajando y observaba que, bueno, que de repente había un animal igual a este acá, en una parte, y cuando iba a otro lado veía el mismo animal, pero diferente. O sea, él veía que había una modificación, había un cambio de esa, y era de la misma especie. Entonces, él empezó a interesarse en cómo se dio ese cambio, cómo se dio esa evolución. Entonces, en todos estos viajes que él hacía, iba tomando todos esos apuntes de todas esas observaciones que él veía. Entonces, Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. Y la idea de que las especies en cambio a lo largo del tiempo dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. O sea que él dice que al cambiar esa especie a largo por mucho tiempo, ya da origen a otra especie diferente, a pesar de que ellas comparten el mismo ancestro. Si vemos la imagen que nosotros vimos en la parte anterior, del loro, el pato y la gallina, las tres son aves, pertenecen a esa gran familia. Entonces, eso da pie, a pesar de que las tres tienen las patas diferentes y el pico diferente, ellas nos dan una pista de que ellas se originaron de un ancestro en común. Entonces, eso es lo que proponía Darwin, de que estas especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies que comparten un ancestro común. Entonces, el mecanismo que él utilizó lo propuso como la selección natural. Debido a que los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia y reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia que sus pares. Y la selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. Entonces, la selección natural como tal es la que permite que los organismos se adapten a esas condiciones en donde ellos están viviendo. Entonces, al adaptarse, van a cambiar por su mecanismo de supervivencia. Por decir, hay ciertas aves de la misma especie, una comen frutas, otra comen insectos, otra néctar, otros son carroñeros y son de la misma especie. Entonces, ¿qué pasó allí?
que esas especies evolucionaron de un ancestro en común y que se adaptaron al medio en que ella se encontraba. De repente en el momento habían abundantes frutas, pero vino eso, cambió y de repente ya no había fruta, habían era insectos. Entonces las aves modificaron, fueron, fueron cambiando y se fueron modificando a que, a que esas aves se convirtieran no en fructíferas, sino en insectívoras, que comen insectos. Ya de la fruta pasó a insectívora. Entonces, por eso es que hay un cambio dentro de las aves. Entonces, esto era lo que él estaba observando con el comportamiento, con lo que él observaba en las mismas especies. Entonces, él se interesó en esto y él fue investigando más allá e hizo un viaje a Isla Galápagos, que queda para acá, para el lado de Ecuador, creo que a Isla Galápagos, y allí fue que ahí ya que él hizo una conclusión de lo que estaba pasando y de lo que en realidad la teoría que él propuso ya daba un interés en la opinión pública y que era verdadera, todo lo que él había escrito era así. ¿Cómo él se dio cuenta de todo esto? Cuando él vio ciertos pinzones, que son unas aves, son de la misma familia, misma especie, resulta que vio cuatro pinzones diferentes, un pico diferente. ¿Y qué ha pasado? Que uno comían insectos, otros frutas, otros néctares. Entonces se dio cuenta de que el pico de esas aves eran diferentes y que habían sido evolucionados o modificados. Entonces, esto él de una vez hacer esas observaciones, se dio cuenta de que estas especies fueron adaptándose a las condiciones en que me imagino que estaba en la isla. Pero esto pasa en un año para otro, como le dije, eso pasa en una buena cantidad de años. Entonces la idea de él fue trascendental en donde él había compartido todos sus estudios de que la evolución se tenía que dar y eso se daba con el paso del tiempo. Entonces, de todo lo que él, de lo que él, de sus estudios que él hacía, una parte interesante fue esto que se llama selección natural. Pero ¿qué él decía que había en la selección natural? Dice, los rasgos a menudo son heredables, o sea que los seres vivos heredan de sus padres las características de los progenitores. ¿Por qué? Por medio de los genes. Y todavía él no sabía allí, porque en este momento no habían estudios acerca de los genes, de la genética. Y ahí él decía que, bueno, que los padres, los descendientes, heredaban ciertas características de los padres, o que los padres transmitían esa característica a sus hijos. Entonces decía, se produce más descendencia a la que pueda sobrevivir. Los organismos son capaces de generar más descendientes de lo que su medio ambiente pueda soportar. ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, los organismos que tenían más descendencia eran las que más sobrevivían. Pero ¿por qué pasaba todo esto? Porque ese organismo se adaptaba a ese medio, mientras que el otro no. Entonces, la descendencia varía en su rasgo heredable. Decía que la descendencia de cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí, color, tamaño, forma, etc. Entonces, esta imagen que está aquí explica cómo se da la selección natural. O sea, estos coyotes que vamos a decir que son coyotes, que están ahí, se alimentan de conejos, ¿verdad? Entonces, los conejos blancos, como son más fácil de ver, de observar, fueron decayendo la descendencia de ellos porque los coyotes se alimentaban más de ese conejo blanco que el de chocolate, que no, ellos no veían menos. Era más difícil de encontrar. Entonces, ¿qué significa? Como esos conejos se adaptaron al medio en que vivía, cambió el color de ellos y la descendencia blanca se fue perdiendo y fue entonces
la descendencia de chocolate a reproducirse un poco más y más hasta que la misma especie blanca se extingue. ¿Por qué? Porque esa especie no pudo sobrevivir en el medio en que estaba, porque todos fueron devorados. Y así pasa en la naturaleza. Los organismos mejor adaptados son los que más tienden a sobrevivir. Si ustedes ven, a veces hay documentales en donde los seres vivos cambian de color, cambian de forma. ¿Para qué? Para él engañar a sus depredadores. Entonces, esos organismos que tienen esa capacidad sobreviven más en la naturaleza que los otros que no tienen esa capacidad de hacer eso. Entonces, la descendencia de esos organismos que son más capaces eh, de adaptarse tienden a tener una mayor población y por ende es difícil de que todos puedan ser devorados. Entonces, por eso que él decía que había una selección natural, la misma naturaleza seleccionaba al organismo que mejor se adaptaba en el medio en que él estaba. Entonces Darwin, todo esto él observó, lo registró en un libro que se llama Origen de la Especie, que todavía creo que si usted mete en internet todavía hay el mismo libro, está en una foto. O sea, ese fue el libro de él que él escribió durante todos los viajes que él hizo, todas las observaciones que él hizo. Entonces, eso era como para él la parte más importante que tenía de esta teoría, que era la selección natural. Y que bueno, y que la evolución no es más que una descendencia, pero con modificaciones en donde organismos evolucionaban diferentes. ¿Cómo hay evidencia hoy en día de todo esto? Hay por todos lados. En Sudamérica hay una especie que parece de camello, que es enana, le dicen llama. En Sudamérica está ese animal. Pero entonces es muy parecido al camello que hay acá para los lados del desierto de Sahara, África. Entonces ahí podemos nosotros observar de que ese organismo modificó su forma. ¿Por qué? Porque acuérdense que Sudamérica antes estaba unida con África y de repente en un momento ellos compartían todo, todo era una sola especie, pero cuando hubo esa división de Sudamérica con África, organismos quedaron de este lado y organismos que quedaron de aquel lado. Entonces eran del mismo ancestro, pero ellos evolucionaron a otro, porque para acá, para Sudamérica, entonces no había tanto desierto y de repente había otras condiciones diferentes. Entonces, cuando allá en África, sí, la mayoría de la parte central de África, todo es desierto. Entonces, los camellos, entonces, ellos sobrevivieron, pero modificaron su forma de vivir. Entonces, ustedes ven esos dos animales, la llama y el camello casi que son igualitos, idénticos, sino que la llama es más pequeña y tiene más pelaje. Entonces, todos estos cambios, todas esas modificaciones se da porque hay un cambio en la naturaleza, en el ambiente. Entonces, esa especie, con tal de sobrevivir, va a modificarse y va a evolucionar a nuevas especies diferentes al ancestro común. Entonces, ahí vemos entonces, un ejemplo de cómo los seres vivos evolucionan. Pero, ¿qué vemos nosotros con la selección natural? Aquí traigo otro ejemplo de selección natural. Usted sabe que siempre las presas favoritas de las águilas o de los halcones son los ratones. Bien, pero para que esos ratones sobrevivan, él tiene que adaptarse o cambiar o modificar su forma, su tamaño, su color. Entonces, al principio había bastantes poblaciones de ratones, eran ratones de chocolate en un área rocosa oscura, ¿verdad? Habían ratones chocolates y habían negros, café y otros negros.
¿Qué iba a pasar ahí? Que como las rocas eran negras, los ratones negros tenían más posibilidades de sobrevivir que los ratones café, porque el águila los observaba desde muy lejos y claro, el de ratones café. Entonces, ahí empieza la variación. Al atacar a la mayor cantidad de ratones café, iba disminuyendo la población de esos ratones, y mientras que los ratones negros iba aumentando su población. Entonces, los ratones café, claro, son más visibles para las aves depredadoras que los negros. Claro, porque si está en unas piedras negras no se van a observar los negros y los claros sí lo van a observar más. Por lo que son devorados con más frecuencia, eso es lo que estaba diciendo. Y solo los ratones sobrevivientes alcanzan la edad reproductiva y dejan descendencia. Como ratón negro se adaptó a ese medio en el que él estaba, claro, él tiende a a alcanzar la edad reproductiva que los ratones chocolate, porque la mayoría eran devorados. Entonces la descendencia iba aumentando en los ratones negros. Entonces, como estas aves atacaban más a los ratones café, iba disminuyendo su población. Entonces, debido a que los ratones negros tienen más probabilidad de dejar descendencia que los café claros, la siguiente generación tiene una mayor proporción de ratones negros que la generación previa. Entonces, al final vas a obtener una población más grande de ratones negros que de café claro, porque fueron mayormente devorados y estos ratones negros llegaban mayor cantidad a la descendencia, a la edad reproductiva. Y claro, vas a tener más descendientes. Sin embargo, los ratones café chocolate claro, café claro, estos ratones, ellos quedaban poco y de repente no llegaban a la edad reproductiva. ¿Qué pasó con esa especie? Esa especie disminuye y puede llegar a extinguirse, pero debido a que a la selección natural, no a la no, esa especie no se extingue no por la mano del hombre, como ustedes pueden ver, que hay muchas especies hoy en día que están en peligro de extinción, pero no por la selección natural, sino por la humanidad que lo está extinguiendo. Entonces, todo este proceso de la selección natural era parte de las investigaciones que se hacían dentro de cómo se originan las especies. Entonces, las especies, de todas las teorías que vimos, que fueron tres, esta es la más acertada, la más explicada detalladamente y la que más presenta evidencias de que las especies evolucionan con pasar del tiempo y que estas evoluciones que sufren, estos cambios que sufren, estas modificaciones que ellos pasan, puede generar nuevas especies, pero eso sí, compartiendo un ancestro en común. Entonces, había una evolución dentro de las especies, también había un mecanismo de evolución que se llama la selección natural, en donde estas especies, por debido a que favorece la parte de la supervivencia y reproducción, tienden a dejar mayor descendencia por debido al mecanismo de la misma selección natural en sí. Entonces, este nuevo organismo que se adaptaba a este medio tenía probabilidad de seguir reproduciéndose y dejar más descendientes. Entonces, esto era lo que él explicaba en todo su detallado libro sobre la teoría de la evolución. Entonces, y que ésta sufría una selección natural en el ambiente en que vivimos. En toda la naturaleza va a haber selección natural. Se aplica esto, la selección natural, porque va a haber organismos en donde, eh, donde se van a adaptar al medio en que viven, en el que van a vivir, mientras que va a haber seres vivos que no se van a adaptar y esto tiende a morir y por ende a desaparecer. Entonces, vimos también un ejemplo de cómo los organismos, los seres vivos, se adaptan a ciertas condiciones donde ellos están para tratar de sobrevivir
a los depredadores y que pueda sobrevivir en el ambiente y pueda tener una mayor descendencia de esas especies. Entonces, ¿qué aprendí de todo esto? Que yo me llevo, que bueno, que las especies van a seguir modificándose, las especies van a seguir cambiando, evolucionando, modificando, cambiando, con tratar de sobrevivir en el ambiente. Parece mentira que hace mucho tiempo, es algo que yo he visto, hay unos insectos, yo sé que los mosquitos eh, eh, son insectos que necesitan sangre para poder ellos tener su descendencia. Entonces, por eso es que usted ve que el mosquito llega, eh, lo pica usted y ellos extraen la sangre que ellos necesitan. Pero yo por mucho tiempo nada más pensaba que eran los mosquitos. Después me di cuenta que hay unas maripositas chiquititas que ahora también ellas son hematófagas. Chupan sangre como si hubieran sido un mosquito. Entonces yo me preguntaba, pero ¿por qué este insecto ahora hace eso si yo antes no veía que lo hacía? Porque esas especies van evolucionando hasta convertirse en nuevas especies. Entonces todo esto son evidencias de que la evolución ha pasado por todo este tiempo, toda la historia y que las especies van a seguir cambiando. ¿Por qué? Porque ellos tienen que adaptarse en el momento, en las condiciones en donde ellos se encuentran. En actividad, bueno, esto va a ser la actividad número 3. Ya lo que dimos fue lo que es la teoría de la evolución. Y acuérdense que cada tema yo voy poniendo en actividad para que ustedes confeccionen en el momento en que ustedes lo puedan hacer. Yo la voy a subir en la plataforma y ustedes entonces la descargan y realicen la actividad. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un cuadro comparativo entre la teoría de Jean Bautista Lamarck y la teoría de Charles Darwin. Van a hacer un cuadro comparativo de esas dos teorías, qué dice cada uno de ellas, qué postulado dice cada una de ellas. Pueden también ustedes ilustrarla porque las dos tienen cierto parentesco, pero no todo. Hay cierta diferencia entre estas dos teorías y cuál es la que más hoy en día tiene más auge de estas dos teorías. Y por eso te lo pueden buscar en internet, pueden hacer ese cuadro comparativo con toda la información que tiene para poder que ustedes se den cuenta de que había ciertas diferencias en estas dos teorías que se mencionan aquí. En la plataforma pueden encontrar ustedes todas las actividades que yo he subido a la plataforma durante estas 3-4 semanas de clase. El lunes voy a colgar el ejercicio de los 3 primeros temas. Este tema no entra, este otro tema aparte. Así que los 3 primeros temas, la actividad número 3, tema número 3, ustedes van a tener que realizar el ejercicio que voy a colgar en la plataforma. Así que esta actividad que estar aquí, que yo estoy poniendo ahora, ustedes la van a tener el lunes, más tardar lunes o martes, la voy a estar subiendo para que ustedes tengan el tiempo de realizar esta actividad. Así que les deseo, bueno, un buen fin de semana. Nos vemos próximo sábado, si Dios lo permite. Y acuérdense de ir revisando las plataformas para que el trabajo ustedes no se le vaya acumulando y pueda trabajar que tenga más tiempo para hacer esos trabajos. Así que nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana.